¿Qué tal, señores? Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos con nuestra tercera sesión del curso de análisis de mecánica de suelos, ¿ya? Vamos a retomar de la clase anterior. Nos habíamos quedado en artículo 10, responsabilidades por aplicación de la norma, ¿sí? ¿A qué se refiere esta parte de aquel artículo 10? Directamente, pues, me dice quiénes son los encargados de que la norma se cumpla, de que la norma se aplique, porque la verdad es que si nosotros nos dicen que hay una norma, simplemente si a nosotros no nos conviene usar norma, simplemente no la cumplimos, pues, ¿no? Entonces, siempre hay organismos encargados de hacer cumplir la norma que estamos estudiando ahora. En este caso me dice las entidades encargadas de otorgar las ejecuciones de obra, ¿sí? En esta primera instancia vendría a ser, pues, las empresas o, en este caso, instituciones gubernamentales que dan a licitación, pongámosle alguna obra, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno regional puede licitar una obra y, bueno, es la encargada de otorgar, pues, la ejecución de una obra. Y como es la encargada de ejecutar la obra, también tiene que velar por la buena ejecución de la obra. ¿A través de qué? A través de estas normas, ¿no? Entonces, uno de los organismos que vendrían a ser ahí, ¿no? Y la licencia de edificación. En este caso, pues, algo básico de hablar vendría a ser, digamos, las municipalidades provinciales, distritales, que cuando uno va a construir su casa, no es como antes, ¿no? Agarrabas, te animabas a construir tu casa y empezabas a construir así de la nada, sino que tienes que presentar a la municipalidad tus planitos, tu pedido de autorización de licencia de obra, y recién, pues, con ese documentito tú puedes empezar a hacer tu trabajo, ¿no? Muchas veces habrán escuchado ustedes en noticias hablar cuando hay un accidente laboral, agarran y dicen, ¿no? La municipalidad quitó la licencia de construcción, ¿no? Para tal obra, por motivos de seguridad, tal cosa. Entonces, en este caso, igual también, ¿no? La licencia de edificación vendría a ser eso, ¿ya? Y se son las responsables de hacer cumplir esta norma. Entonces, todas esas instituciones son las encargadas, las responsables de verificar de que se aplique la norma, de que se esté cumpliéndose con la norma, ¿ya? Ahora, dichas entidades no autorizan la ejecución de las obras si el proyecto no cuenta con un estudio de mecánica de suelos o informe técnico de suelos. En el caso del numeral 6.3, para el área y tipo de obra en específico. Entonces, en este caso, ya saben, simplemente si tú vas a presentar, por ejemplo, un expediente técnico que no tenga un estudio de mecánica de suelos, tranquilamente pues no te van a autorizar la ejecución de una obra, ¿no? Sí o sí tienes que tener. Ahora, en el informe técnico de suelos, es lo mismo, ¿no? Si no tienes un informe como mínimo, dependiendo, ya habíamos visto ya cuáles son las características básicas para poder definir si necesitamos o un estudio de mecánica de suelos o un informe técnico de suelos, no tampoco nos van a dar la autorización, ¿no? Ya, pues, ya habíamos hablado de la diferencia entre un estudio de mecánica de suelos y un informe técnico de suelos, ¿no? Pues bueno, se redunda ahí, se reitera la situación. Otro dice, las entidades encargadas de hacer cumplir esta norma no pueden exigir al profesional responsable la ejecución de trabajos o ensayos que no se encuentren indicados en esta norma, ¿ya? Entonces, ¿qué indica? Si digamos acá en esta norma estoy hablando de ciertos tipos de norma, a mí no me pueden obligar a hacer algún otro tipo de ensayo. Por ejemplo, acá hablan de lo que es una densidad de campo, que le dicen, ¿no? Densidad de campo, por lo general, en este caso, en esta norma, está hablando, digamos, de solo su equipo que es el cono de arena. No tiene que utilizar arenita para hacer el ensayo de densidad de campo. Pero ¿qué pasa? Viene el supervisor y te dice, no, necesito hacer un ensayo de densidad nuclear, ya con equipos más sofisticados, más peligrosos incluso, ¿no? A nivel nuclear. Entonces, no te puede pedir eso. Si esta norma no lo indica, no te puede pedir ese ensayo. No te tiene que pedir el otro, el conito de arena nada más, porque en sí en esta norma pues no indica lo otro, ¿no? Eso, lo que me indica es eso, ¿no? Las entidades de encargar de hacer cumplir esta norma no pueden exigir al profesional responsable la ejecución de trabajos o ensayos que no se encuentren indicados en esta norma.
clarísimo la situación. Ah, bueno, ahí está el PRS. Bueno, PR ya habíamos hablado que es profesional responsable, ¿no? En este caso, PRS, ¿qué cosa es? Profesional responsable del diseño del sostenimiento con experiencia en diseño de sistemas de sostenimiento. En este caso se refiere pues al tema de lo que vendría a ser los diseñadores de cimientos, ¿no? Cuánto va a ser la dimensión de tu zapata, si va a ser zapata combinada, si va a ser el tema de lo que es va a necesitar vigas de cimentación o va a ser una platea. Bueno, ese vendría a ser el PRS, ¿ya? A ver. Bueno, responsabilidad profesional por el estudio de mecánica de suelos. Bueno, en la primera instancia está hablando de la aplicación de la norma y en este caso, pues, responsabilidades del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Todo estudio mecánico de suelos es firmado por un profesional responsable, ¿no? Quien asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe. No está permitido que el profesional responsable delegue a terceros dicha responsabilidad. Entonces ya les había indicado que por temas legales, el profesional responsable pues es el que firma el documento, ¿no? Simplemente. ¿Por qué? Porque a las finales si hay algún problema en posterior, él tiene que dar la cara simplemente por su estudio de suelos. Si hay alguna observación, él tiene que dar la cara, ¿ya? Solamente por el tema de esto, ¿no? Y como dice acá, no puede delegar esa responsabilidad. Sí o sí tiene que ser él. Y bueno, obligaciones del solicitante. Ya habíamos hablado que el solicitante es el tema de lo que es el cliente. Y acá está, dice, ¿cuáles son las obligaciones del solicitante? Proporcionar la información indicada en el artículo 13 y garantizar el libre acceso al terreno para efectuar las exploraciones de campo, ¿no? Ese es el propietario, el dueño del terreno, ¿no? O el encargado, qué sé yo, ¿sí? Entonces estamos hablando. ¿Quién se encarga de aplicar la norma? ¿Quién es el encargado de hacer los ensayos? Y cuáles son del solicitante sus obligaciones, ¿sí? Hasta aquí consultas. Ya, todo bien. Información previa, ya. Acá, por favor, quiero que estén bien atentos en esta parte, por favor. Sí, bien atentos. Que este es el artículo 13, ¿no? Esta es la información que debe de brindar el solicitante o el cliente. Si yo tuviera bueno, el instituto tiene su laboratorio de suelos, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que el instituto vaya y haga nuestros ensayos o nuestros estudios en nuestro terrenito que tengamos ahí, ¿qué información tenemos que darle nosotros al instituto para que vaya haciendo, que vaya planificando, ¿no? Que vaya realizando su plan de trabajo, ¿sí? Esto es súper importante, por favor. Dice el numeral 13.1. Es el que se requiere para ejecutar el estudio de mecánica de suelos. Como tal, estudio de mecánica de suelos. ¿Ya? Dice, necesito qué cosa? Del terreno a explorar. Primeramente me tiene que dar información del terreno, ¿sí? Si el terreno de qué dimensiones tiene, dónde está ubicado, si se inunda, llueve, qué cosa tiene en el momento, ¿no? Cómo se llega, si necesito barco, no necesito barco, carro, puedo ir en carro, si es el acceso es difícil, no es difícil. Eso es lo que eso es lo que me tienen que dar información del terreno en primera instancia, que eso está en el numeral 13.4, ¿ya? Después me dice que tiene que darme la información de la obra cimentaria, o sea, ¿qué está pensando construir ahí el cliente? ¿No? ¿Qué está pensando, qué estamos pensando en todo caso construir? Si va a ser una edificación de tipo vivienda, quizá algún comercio, quizá va a ser alguna escuela, ¿no? A eso tiene que decir, ¿qué voy a cimentar ahí? Otro dice, de las edificaciones y terrenos colindantes, ¿no? Si hay edificaciones a los costados, de alguna forma, pues visualmente ha podido ver, apreciar al costadito de su vivienda, sus vecinos, que alguna información de su casa, de esas casas, externas obviamente, ¿no? También me puede dar esa información. O de, en este caso, terrenos colindantes, si es que no hay viviendas, ¿no? ¿Cómo está ese terreno? Si se inunda, no se inunda, para qué lo están utilizando. También me puede dar esa información el cliente.
Datos generales de la zona. Bueno, en este caso hay que dejarlo en claro. Cuando dijimos de la zona se refiere ya a un espacio un poco más amplio. Terrenos colindantes se refiere pues a lo que está pegadito al terreno, ¿sí? A lo que está pegadito en el terreno. Datos generales de la zona vendría a ser pues, ¿no?, 2, 3 manzanas alrededor más o menos, ¿no? Información. Y quizá otra información pues extra que pueda tener, ¿no? Puede resultar relevante. Si se inunda el terreno, no se inunda, nivel freático quizá, ¿no? Puede ser esa información, ¿ya? Entonces, esa información es lo que nosotros necesitamos, que nos tiene que brindar el cliente o solicitante. Bueno, en diapositiva anterior ya se puede, ¿no? Las cosas que tiene que hacer el solicitante, ¿ya? Las responsabilidades. Pasamos al numeral 13.2, que en este caso dice los datos indicados en los numerales 13.4, 13.5.1, 13.5.2 y 13.6 serán